Hoy, hermanos, como os decía al inicio de esta Eucaristía, culminamos la cincuentena pascual, el tiempo de mayor alegría y gozo en la Iglesia, el tiempo litúrgico que más dura en la Iglesia. Durante 50 días hemos estado alegrándonos, celebrando y viviendo con gozo el acontecimiento de la resurrección del Señor. Hoy, culminados estos 50 días, el Señor envía su Espíritu sobre toda la Iglesia. Es el inicio y es el tiempo de la Iglesia, justo a partir de Pentecostés, porque es el Espíritu quien vivifica a la Iglesia y nos anima y nos impulsa a todos a ser sus testigos. Somos enviados como los apóstoles, como los discípulos, enviados a evangelizar. Por eso estamos todavía aquí en el tiempo de la Iglesia peregrina, hasta que un día también lleguemos a la Iglesia triunfante en el cielo. De hecho, hoy apagaremos ya el cirio pascual, que durante estos 50 días nos ha estado mostrando que Jesús es la luz del mundo, que el Señor nos ilumina con su claridad y que esa luz ha vencido a las tinieblas del pecado y de la muerte. Ya solo lo volveremos a encender cada domingo que haya celebraciones de bautizo. Durante todo el año estará junto a la pila bautismal y lo encenderemos bien cuando haya bautismos para indicar que el mismo Cristo resucitado nos acoge en ese inicio de nuestra vida en la Iglesia con el envío del Espíritu Santo el día del bautismo. Y también cuando haya alguna liturgia exequial en la despedida de algún ser querido, que junto al féretro volveremos a colocar el cirio pascual, que nos recuerda que esa misma luz de Cristo nos acoge luego para ir a los brazos amorosos del Padre, a la Iglesia triunfante en el cielo. Pues ese mismo Espíritu es el que hoy desciende en toda la Iglesia. Por eso es el día hoy del apostolado seglar, el día del laicado, el día del movimiento de acción católica. Es el día, recordamos hoy en toda la Iglesia, que ya hace 25 años fue publicada la encíclica Christi Fideles Laici, es decir, la misión de los laicos en medio de la sociedad, en medio del mundo, como compromiso evangelizador. Y en este aniversario hoy pide la Iglesia por todos los laicos y por todos los movimientos laicales, para que también fruto de la fuerza y la ayuda de ese mismo Espíritu salgamos fortalecidos y enviados a evangelizar. Los apóstoles, hemos escuchado hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también tenían miedo. Estaban reunidos en un mismo lugar, nos dice cuál, y todos con las puertas cerradas. Tenían miedo todavía a los judíos. Hay dos narraciones. El Evangelio nos dice cómo a esos 8 días se presenta Jesús en medio de ellos y les da su Espíritu. Les insufla ese Espíritu, ese aliento que exhala sobre ellos. De hecho, el Espíritu en la Iglesia se recuerda en hebreo es ruaj, que es viento. Nos significa unas veces de manera de ese viento impetuoso, otras veces también en forma de fuego, y lo hemos escuchado cuando descienden y se ponen como esas lenguas o llamas de fuego sobre su cabeza, y les da un don especial. Hoy es la glosolalia, que es no que ellos tengan don de lenguas ni hablen distintas lenguas, no van a aprender por ciencia infusa cada idioma, sino que cada cual los entendía hablar en su propia lengua, es decir, los demás los escuchaban y los entendían en su idioma, pero ellos lógicamente hablarían solamente un idioma. Ese don es el que nos ayuda precisamente a hacer que el Evangelio se proclame a toda la Iglesia, a toda la tierra, y que llevemos, por tanto, con palabras, pero sobre todo con hechos y con nuestro testimonio cada día, el Evangelio salvador de Cristo. Pues bien, ese Espíritu que hoy desciende sobre el Colegio Apostólico es el que viene sobre toda la Iglesia. Hoy pedimos esos 7 dones para que el Señor nos fortalezca, nos ayude, nos anime, nos purifique. Cada uno tendrá que decir, ¿y qué don es el que más necesito yo en mi vida? La piedad, la fortaleza, el temor de Dios, la sabiduría. Todos son importantes, pero yo de alguna manera quizá preciso algún don más que otro. Pues hoy, que es el día de Pentecostés, pidamos, Señor, como hemos dicho en el Salmo, con el Salmo 103, envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y sobre todo a nuestra parroquia, sobre cada uno de nosotros. Envía tu Espíritu que nos fortalezca y nos vivifique, y fruto de ese mismo Espíritu salgamos nosotros también de aquí hoy enviados a evangelizar. Frutos de ese mismo Espíritu son, entre otros dones, la paz y la alegría, la misma que nos muestra el Señor en su resurrección. El saludo de Cristo a los discípulos es paz a vosotros, y la respuesta de ellos nos dice el mismo Evangelio de San Juan, que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y al mismo tiempo les da el poder de perdonar los pecados. Por eso, cuando nosotros confesamos, cuando vivimos ciertamente ese espíritu de conversión en el seno de cada uno de nosotros, recuperamos los dones que Cristo nos da en la Pascua, la paz y la alegría.
Eso es el fruto que en definitiva vivimos en la comunión con el Señor y por tanto como fruto de la conversión cuando recuperamos la gracia bautismal. Por eso nos decía hoy Pablo en la carta a los cristianos de Corinto, cómo formamos un solo cuerpo que es la Iglesia, pero en comunión, en íntima unión con el Señor que es la cabeza. Cristo es la cabeza y nos dice, cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo y cada uno tiene un don, un talento, un carisma que el Señor le ha dado, una misión para poder evangelizar. Por eso cada uno tendrá que poner en función aquellos dones o carismas que el Señor le ha dado y ponerlos en función y al servicio de toda la Iglesia. Pero sobre todo esforzarnos y preocuparnos por evangelizar, por llevar a todos el Evangelio de Cristo y hacerlo sobre todo con el testimonio de nuestra propia vida. Pues vamos a pedir hoy al Señor, como hemos dicho en esta hermosa secuencia, ven Espíritu Divino, ven dulce huésped del alma, que nos reparta sus 7 dones, aquellos que más necesitamos, y que el Señor hoy nos dé su esfuerzo, su gracia, su ayuda, para ser de verdad con gozo testigos de esta resurrección. Que ese Espíritu, hermanos, hoy nos fortalezca y nos vivifique y nos ayude a vivir en plenitud la gracia recibida en el bautismo, fortalecidos y alimentados hoy con los dones del Espíritu y con el pan y el vino repartidos por nosotros en la Eucaristía, que son el cuerpo y sangre del Señor, que Él sea hoy de verdad quien nos alimente, quien nos fortalezca, quien nos vivifique. Y salgamos de aquí fortalecidos para anunciar vivamente que sí, que Cristo sigue vivo en medio de su pueblo y que nosotros somos testigos de su amor, de su paz y de su resurrección. Que así sea.